Hola, buenas noches a todos, grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es la segunda lección y una de las más importantes de este curso. Tanto la primera como esta son fundamentales para que ustedes puedan desplayarse, ¿no? En lo que es este idioma. Son necesarias para que ustedes aprendan a leer, para que aprendan a escribir e incluso para que aprendan a pronunciar. Así que es de suma importancia que presten toda la atención que puedan. En esta lección nosotros vamos a conocer las mociones. También en algunas gramáticas las podrán apreciar como nekud o nekudot, que significa puntos, puntos vocálicos, o tenuot, que significan vocales. Quiero mostrarles unas imágenes en relación a cómo se fueron desarrollando esto, ¿no? Bueno, en realidad les voy comentando y ustedes podrán apreciar una de las imágenes que pueden apreciar esta oscurita, que se pueden ver, ¿no? En negrito ahí, que se ve bastante oscurita. Esa no, si ustedes miran, no hay puntitos. Bueno, esos puntitos que ven ahí no son, no son vocales. Pueden ver las letras. Estas letras son fenicias. Y en un tiempo se escribió así y fue cuando se comienzan a desarrollar lo que verán en otras lecciones más adelante. Se conocen como guías de lectura o madres de lectura. Posterior a esto, pueden observar hacia su derecha otras dos imágenes más en colorcito marroncito o naranjadito. Ninguna de estas contiene puntitos vocálicos, ni esta que están observando, ni la de abajo. Eh, Sin embargo, la gente podía leer, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Cierta pronunciación comenzó a perderse, la lengua, el hebreo antiguo murió, decayó, etcétera, etcétera, hasta que los masoretas desarrollaron un sistema de puntos. Estos puntos son puntos auxiliares, que lo pueden ver en la imagen arriba, en un texto masorético. Van a observar que tanto encima y debajo de cada grafema, de cada consonante, hay puntitos. Esos puntitos hoy van a conocer sus valores vocálicos. Así que vamos a pasar a aprender esto y tienen que prestar mucha atención. Vamos a ver algunos ejemplos y tomen nota los que puedan y los que no puedan tomen capturas de pantalla, o sea, fotocapturas. Las vocales están divididas en 5 partes. Unas son muy largas, otras son largas, otras son plenas, otras son breves y otras son muy breves. Quiero que observen en este recuadro que tenemos las 5 vocales nuestras. A su izquierda ustedes pueden observar en la primera columna, que dice emociones, A, E, I, O, U. En eso se resume todo este contexto de vocales, en A, E, I, O, U. El resto, cuando nosotros decimos largas, muy largas, plenas, breves o muy breves, solo estamos indicando la longitud que tiene o el alcance que tiene cada vocal. Esto lo vamos a ver con ejemplos, así que vamos a pasar al primer ejemplo. Vamos a conocer las vocales muy largas. Tomen nota de lo siguiente que van a observar y de los ejemplos si pueden y hacen tiempo. Vamos a pasar a la primera. La primera se llama, en la columna amarilla, Kametz Gadol Malé. Tenemos tanto una con Aleph y la otra con G. Si están en rojo, son vocales. Lo que está en negro son consonantes. En este caso, el círculo punteado es una consonante y el resto es una vocal. Aun cuando ustedes vean que hay consonantes, esas no son consonantes. Sus valores son vocálicos. Veamos el primer ejemplo de Kametz Gadol Male. Vamos a ver qué tenemos acá. Eh, Podemos observar de la derecha hacia la izquierda que tenemos una bet, como lo habíamos visto en la lección anterior, con el puntito es una B grande o B larga, y luego tenemos el patrón que habíamos observado recién en la pantalla. Un Kametz, así se llama ese que parece una T, chiquitita debajo de la bet,
se llama kametz. Y luego tenemos el alef en rojo, lo que significa que las dos que observamos son una sola vocal. Y esa es una A muy larga. ¿Qué observamos en el medio de esta palabra? Observamos ba. La A tiene el signo diacrítico que aprendimos en la lección 1, llamado el acento circunflejo. Ese acento circunflejo nos indica que se trata de una vocal muy larga. Y luego lo tenemos transliterado a nuestra lengua, ¿no? Fonéticamente. Ahí dice ba. Ahora observemos debajo. El ejemplo de abajo, desde nuestra derecha hacia la izquierda, tenemos una G con una vocal que la vamos a aprender en el siguiente dibujito, ¿no? Sí, en la siguiente representación. Luego tenemos una yod y debajo de la yod podemos observar que hay como una T chiquitita seguida de una G, de otra consonante. Esa no es una consonante, es una vocal. Y es la misma vocal que observamos debajo de la yod. Se trata de una sola vocal, una A muy larga, tal y como en el ejemplo de arriba. En este caso leemos, en la palabra del medio, hayá. Recordemos que el acento circunflejo es un indicador de que se trata de una vocal muy larga. Esto se utiliza en algunas gramáticas, por eso yo lo pongo. Nosotros hoy lo vemos y después no lo vemos nunca más. Ahora, transliterado fonéticamente, que es la última palabra que ustedes encuentran a su izquierda, podemos observar ja, ya. Tiene una tilde. Recuerden, si son vocales muy largas, llevarán tilde. No en todos los casos, que ya lo aprenderán en un futuro, pero en estos casos sí. Hayá. Bien, pasemos a conocer la siguiente. La siguiente es el seré gadol malé. Antes de entrar a la imagen, observemos que está, eh, retrocedamos ahí. Quiero que observen una cosa. En la primera columna, que pueden observar ustedes, dice emociones. Y tenemos A, E, I, O, U. Cada una de estas columnas tiene un renglón. Cada renglón se va a corresponder con la vocal que estamos por tratar. Si yo digo seré, gadol, malé, está en la columna, en el renglón de la letra E, de la vocal E. Por lo tanto, se trata de una E. Eso quiero que lo anoten también para que no se olviden. Bien, pasemos a observar la vocal E. Esta vocal se llama seré, gadol, malé. Y como podremos observar en la palabra que tenemos a nuestra derecha, tenemos shin, bet y luego tenemos una tet. Esa tet debajo tiene dos puntitos y le sigue una yod en rojo. La yod en rojo junto con los dos puntitos son una sola vocal. No son dos, ni tampoco es una y como lo hemos aprendido anteriormente. En este caso es una E muy larga. Dijimos que el acento circunflejo, como lo podemos mirar en la pantalla, en la palabrita del medio, el acento circunflejo indica que se trata de una vocal muy larga. Por lo tanto, la transliteración fonética de esta sería como lo encontramos a nuestra izquierda, en la última palabra, que dice shifne. Esta transliteración fonética, para indicarnos que se trata de un serega dolmalé, vamos a utilizar luego de la E una H. En todos los casos, siempre. Sea con tilde o sin tilde, la E, vamos a utilizar una E con una H, seguida de una H. En el ejemplo de abajo, ahora podemos observar que tenemos una shin, una vav, y luego tenemos una nun. Esa nun tiene dos puntitos debajo y hacia su izquierda tiene un alef. Ese alef conjuntamente con los dos puntitos se trata de una sola vocal. La misma E que observamos arriba, en el ejemplo de arriba. Es un seré, gadol, malé. Por lo tanto, hacia nuestra izquierda, el último ejemplo que podemos observar dice shoné.
Así se dice, shoné. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. En el renglón de la I tenemos un hirek. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos en el renglón de la I. Y veamos el ejemplito del hirek gadol malé. Vemos a nuestra derecha una palabra que todo el mundo prácticamente o casi todos la conocen, que es Bereshit. Veamos debajo de la shin tenemos un puntito y luego le sigue una yod. Esa yod conjuntamente con el hirek es una sola vocal. Podemos observar en la transliteración lingüística debajo, donde observamos el hirek, o sea la I, esa I en rojo tiene un acento circunflejo. Nos está indicando que se trata de una vocal muy larga. Y en el ejemplo de arriba, la misma palabra, lo leeríamos de la siguiente forma. Bereshitz. Es una I larga, por lo tanto lleva tilde. Bereshitz. Observemos en el siguiente ejemplo. Acá dice ki. Tenemos una kaf y luego nuevamente el puntito seguido de una yod. El puntito se llama hirek, conjuntamente con la yod, hirek gadol malé. En el medio podemos observar que la I tiene el acento circunflejo y luego a nuestra izquierda, la transliteración fonética nos indica que esa I va a llevar tilde. No en todos los casos, pero este sí. Ahí dice ki. Ahora vamos al anteúltimo o penúltimo ejemplo. El renglón de la O. En la O tenemos una vocal que se llama Holem Malé y podemos observar que se dibuja de tres formas diferentes, como un puntito seguido de una Aleph, un puntito seguido de una G y un puntito por encima de la Vav. Veamos, vamos a ver los ejemplos. Bien, Holem Malé. Tenemos tres ejemplos, una con cada uno. La primera es una palabra que es Gadol, una Gimel, Dalet, y luego tenemos una Vav. Observen, una Vav con un puntito. Si esa Vav tiene un puntito, no es una Vav, es una vocal, una Holem Malé, una vocal O. Como podemos observar en la transliteración del medio, dice Gadol. Sobre la O tenemos el acento circunflejo que nos indica que se trata de una vocal muy larga. Y luego en la transliteración fonética, observen que dice Gadol es una OH. Entonces, la forma de indicarnos a nosotros fonéticamente que se trata de una Vav con un puntito, o sea, una Holem, sería transliterándolo con una O seguido de una H, tal y como lo observamos en este momento en la palabra Gadol. El siguiente ejemplo, que es el del medio, que es Shelo, podemos observar que luego del Lamed hay un Aleph, y por encima del Aleph pareciera haber un puntito. Ojo, ese puntito no está sobre el Aleph en sí, sino está al costado del Lamed. Si nosotros observamos en la palabra Shelo, al medio, de la columnita del medio, la O nuevamente tiene el acento circunflejo, lo que nos indica que es una O larga, muy larga. Y luego tenemos la transliteración fonética en la palabra Shelo a nuestra izquierda. Como habíamos dicho antes, utilizamos la O seguida de una H para indicar que se trata de una O muy larga. Finalmente, en el ejemplo de abajo tenemos una Shin, Lamet y una Mem. Observen por encima de la Mem. Hay un puntito en la patita de la Mem, en el segundo trazo de la Mem. Y luego le sigue una G. Cuando un puntito es seguido de una G y esa G no está vocalizada, se trata de una O muy larga. Es la Holem Malé. Tal y como lo pueden apreciar en la columna del medio, la O tiene el acento circunflejo, nos está indicando que se trata de una vocal muy larga,
Y la transliteración fonética sería Shelomo. No es Shelomo, sino Shelomo. Todo muy largo. La O es muy larga. Vamos al último ejemplo y vamos a pasar a la otra columna. En el último ejemplo el renglón es la U. Así que lo que vamos a ver son U. Tenemos el círculo punteado seguido de una Vav y luego seguido de un Aleph. Vav y Aleph con un puntito, esa Vav, un puntito en la parte medio centro, a la izquierda, se trata de una U, no de una Vav. Y lo mismo ocurre en la segunda columnita que vemos el círculo punteado, una Vav y un puntito, seguido de una G. Se trata nuevamente de la misma U. Y finalmente, a nuestra izquierda tenemos el círculo punteado, una Vav y un puntito. Es una U, no es una Vav. Se llama Shurek. Vemos el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, como para que ustedes lo tengan en cuenta. La U se llama Shurek, la U muy larga, como en la palabra que estamos observando en este momento hacia la derecha. Yeshua. Tenemos que luego de la Shin hay una Vav con un puntito. Esa Vav, recuerden, no es necesariamente una Vav, no es una consonante. Es una U. El puntito lo van a encontrar a la izquierda en la parte medio centro. Y se translitera en algunas gramáticas, ¿no? Lingüísticamente, como lo pueden observar en la columna del medio, en la palabra Yeshua, pueden observar que hay un acento circunflejo. Eso indica que se trata de una U muy larga. La transliteración fonética es tal y como la pueden apreciar en este momento. Yeshua, así, Yeshua. No es Yeshua, sino Yeshua. Finalmente, otro ejemplo que tenemos acá, que cumple la misma función que un Shurek seguido de una G. En este caso es la G seguido del Shurek, que sería la Vav con el puntito, seguido de un Aleph. Tanto el Shurek con el puntito y el Aleph son la misma U, son una sola vocal, no son dos, es una sola. Fonéticamente, lingüísticamente habíamos dicho que se utiliza el acento circunflejo para indicar que es larga y utilizamos en la transliteración fonética una U con tilde. Hu. Bien, esas son todas las vocales largas que van a conocer. Y de hecho son todas las del hebreo punteado. Así que ahora vamos a ver cuáles son las largas. Conozcamos cuáles son las vocales largas del hebreo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Miremos esta columna. En esta columna tenemos un Kamet Gadol Haser, un Tsere Gadol Haser y un Holem Haser. Los cuadritos que tienen una cruz, una X, indican que no existen vocales como, por ejemplo, una I o una U larga. Y quiero que observen debajo de todo. En el renglón, en el último renglón hay un círculo punteado con una rayita y ese círculo punteado con la rayita es un macrón. El macrón es el indicador de las vocales largas. Recuerden en la primera lección que lo habíamos visto. Así que en algunas gramáticas lo verán así. Nosotros vamos a ver el primer ejemplo. Veamos. El Kametz Gadol Male. Kametz Gadol Haser. ¿Qué tenemos acá? Un Aleph seguido de un Kametz. Así se llama esa T chiquitita, Kametz. Lo pueden apreciar en rojo. Luego, en la transliteración lingüística, podemos observar nuevamente ese Kametz, que es una A, porque está en el renglón de la A, recuerden. Es una A con un macrón. Eso nos indica que es larga. Ahí dice amén. Luego, ¿qué observamos? En la transliteración lingüística, fonética, en la transliteración fonética, nosotros lo vamos a transliterar como A, sea con tilde o sin tilde. Eso va a depender de qué palabra se trate, ¿no? Como en este caso no es amén, sino amén. Vamos al siguiente ejemplo. Veamos el renglón de la E. En este caso el Tzere Gadol Haser. Son dos puntitos. Miremos. Este Tzere se encuentra debajo del Aleph en la palabra Yisrael. Hay dos puntitos.
Cuando ustedes vean esos dos puntitos, entonces en algunas gramáticas lo van a encontrar como la palabrita de abajo, ¿no? Con un macrón, una rayita. Eso le va a indicar a ustedes que se trata de una vocal larga. Y se translitera tal y como lo hemos puesto acá arriba. Una E con una tilde en rojo. Israel. Recuerden, la mayoría de los casos siempre se presenta con una tilde. No en todos, pero en la mayoría sí. Ahora pasemos a la última columna, perdón, el último renglón, para observar la última vocal de las largas. En este caso el holem. Está en el renglón de la O. Veamos el ejemplo. Bien, este es el holem haser. Es la única vocal, presten atención y tomen nota. Es la única vocal, puntito vocálico, que va a estar por encima de una consonante. No existe ninguna otra vocal. La única es el holem haser, la única. Y es una O. Si ustedes ven otros puntitos, no se trata de una holem ni de ninguna otra vocal. El puntito solo sí, cualquier otro no es una vocal. En este caso, el puntito holem está por encima de una nun, por lo tanto ahí dice no, se pronuncia no, tal y como lo podemos apreciar en la transliteración fonética diría not seré. Y en una transliteración lingüística de alguna gramática que puedan observar, esa holem en la transliteración va a utilizar una O con un macrón. Bien, vamos a pasar a la siguiente columna de las plenas. Vamos a conocer las vocales plenas. Quiero que miren la columna. En la columna dice plenas, pataj, segol, hirek, kametz hatuf, kibutz. Y debajo tenemos una cruz. ¿Qué significa eso? Que no existen transliteraciones lingüísticas de ninguna clase para este tipo de vocales. Por lo tanto, todas se presentan tal y como las presentamos en nuestra lengua, sin ningún signo. Veamos la primera. La pataj se encuentra dentro del renglón de la A. Observemos. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Una ain. Debajo tenemos el pataj y seguido de un dalet. Entonces lo vamos a leer como ad. Y como habíamos dicho, no existe una transliteración lingüística para tal. Por lo tanto, en una transliteración lingüística se presentaría tal y como, como aparece en rojito. Debajo dice ad. Una A sola, sin ningún signo. Pero ojo, acá vamos a ver algo muy importante sobre el pataj. El pataj furtivo. Veamos algunos ejemplos. Quiero que observen una cosa. El pataj furtivo solo va a ocurrir en estos tres casos. Escriban las palabras, tomen fotocaptura y tomen nota de lo que diré. Pataj furtivo solo se da debajo de una ain, debajo de una hetz y debajo de una he con mapic. En un futuro van a conocer bien qué es el mapic, pero por el momento les diré que el mapic es ese puntito dentro de la G, en la última palabra de abajo. Vamos a observar la primera palabra de arriba. En la palabra de arriba tenemos Yeshua, como lo habíamos leído hace un rato. Yeshua. Y lo que se pronuncia primero es la A y luego sería el Ain. Recordemos que Ain es mudo, pero si lo tenemos que transliterar lingüísticamente, pondríamos el Ain después de la A y no antes de la A. Aunque a veces escribamos, ¿no?, el Ain antes, como nosotros. Nosotros en nuestro caso hemos puesto en algunos ejemplos una Ain antes para aquellas personas que aún no conocían el pataj furtivo. Tengan en cuenta eso, no se trata de un error a propósito. Sin embargo, la forma correcta es esta, como están viendo debajo. La forma de abajo, podemos ver la comilla que abre luego de la A y no antes. Entonces la forma correcta es luego y no antes, como en el ejemplo de arriba. Vemos el renglón del medio. Tenemos una palabra que termina en het.
Esta palabra es Mashiach. Entonces nosotros vamos a leerlo como Mashiach. Leemos primero la A, el pataj, y luego la consonante. Y no leeríamos Mashiach. Eso sería un error, porque se trata de un pataj furtivo. En el último ejemplo que estamos observando, el de abajo, leemos la palabra Eloah. Perdón, Eloah. ¿Qué significa esto? Vamos a leer primero la A y luego la G. En lugar de leer Eloha, leeremos Eloah. ¿Por qué? Porque tenemos un pataj furtivo. Bien, gracias. Espero hayan tenido el tiempo para anotarlo o para tomar fotocaptura y anotar lo más importante. Pasemos ahora al renglón de la E. Conozcamos la E plena. Vamos a ver, este es Segol. Segol lo podemos apreciar debajo de la Kof. Son como un racimo de uva chiquitito. Esos tres puntitos es Segol. Y lo podemos ver en rojo a nuestra izquierda, en la palabra de arriba, que dice Kedem. Ese Segol es una E, pero es una E plena. Como habíamos dicho en una transliteración lingüística, no tiene signos diacríticos, por lo tanto sería una E normal, común. Pasemos al siguiente renglón. El renglón de la I. Vamos a ver la I. Hirek, así se llama esta consonante, esta vocal. Debajo de la shin tenemos un puntito. Recuerden que antes habíamos visto el mismo puntito seguido de una yod y era una vocal muy larga. Bueno, en este caso, cuando el puntito está solo debajo de la shin y no hay una yod que le siga, es una I plena. Como en este caso podrán apreciar, la transliteración fonética es la que se encuentra arriba, ¿no? A nuestra izquierda. Ahí que dice Shimha, Shimha, una I. Transliteración lingüística, no tiene signos diacríticos, por lo tanto sigue diciendo Shimha. Pasemos a la penúltima. Al penúltimo ejemplo, penúltimo renglón. El renglón de la O. El Kametz Hatuf. Vamos a ver. Este Kametz ya lo podrán apreciar en la última lección. Van a entender por qué se pronuncia como O. Por el momento solo les voy a dar un ejemplo de cómo se representa en la transliteración fonética y lingüística de esta vocal. Es exactamente igual al Kametz, Gadol, Haser. Es como una T chiquitita, lo que pueden ver en rojo debajo de la Kaf. Ahí dice Kol, y la transliteración fonética de este es como está escrito a nuestra izquierda, Kol. No tiene signos diacríticos para una transliteración lingüística, por lo tanto es Kol. Y veamos el último ejemplo. Renglón de la U. Tenemos un kibutz. Así se llama, kibutz. 3 puntitos de forma diagonal, debajo de una consonante. ¿Qué tenemos acá? Bueno, debajo de la G tenemos los 3 puntitos en forma diagonal, que sería una U. Entonces, si es una U, lo podemos apreciar en la transliteración fonética a nuestra izquierda. Ahí en la palabra Hakuna. Y la transliteración lingüística no tiene signos diacríticos, por lo tanto no se añade nada, se presenta como una U simple. Bien, pasemos a la anteúltima o penúltima columna, las breves, las vocales breves. Perdón, me equivoqué. Ahí, las vocales breves. Bien, quiero que observen algo. En los renglones tenemos A, I, O, U, y en la columna de la breve, ¿qué tenemos? Hatef Patah, Hatef Segol. Luego hay una que no existe, que en este caso es la I, no tenemos una I breve. Tenemos un Hatef Kametz, que sería la O. Y tenemos nuevamente una cruz. ¿Qué significa eso? Que no hay una U, no hay una U breve. Debajo observen algo, círculo punteado y tenemos
un, un medio círculo chiquitito en verde, que me gustaría que lo observen bien. Ese es el signo diacrítico que se utiliza para las breves. De hecho, se llama acento breve. Vamos a ver el primer ejemplo. Quiero que observen algo. Cuando ahora entremos al ejemplo. Hatef Kamet. Está en el renglón de las A. Quiero que miren esos dos puntitos verdes, debajo del Aleph. Dos puntitos verdes en vertical, una rayita horizontal. La rayita horizontal es el pataj. Pero esos dos puntitos son un reductor. Si pataj es una vocal plena, cuando se reduce de ser plena se hace breve. Su pronunciación ya es más breve. O sea, ya no es casi que va a ser, no imperceptible, pero va a ser más corta. O sea, su longitud es más corta. Por eso se dice breve. Es una A breve. Debajo de Aleph suena como A. Y luego tenemos Ani. La transliteración fonética de esta palabra es Ani. En algunas gramáticas podrán observar una A, como lo pueden apreciar en el ejemplo de abajo, a su izquierda, una A con un signo diacrítico chiquitito. Ese signo diacrítico en verde es un breve, así se llama, acento breve, y representaría o indicaría los dos puntitos que pueden observar debajo del alef, que les indica a ustedes que es un reductor. Es una A breve, ani. Veamos el siguiente ejemplo. El segol, el Hatef segol. Está dentro del renglón de las E, por lo tanto es una E. Ahora, volvemos a repetir lo mismo. Dos puntitos verticales, el reductor, luego el segol. Entonces se ha reducido la E a algo más breve. Veamos el ejemplo. Acá dice Elohim. Y la transliteración lingüística de este, nuevamente tenemos una E con el acento breve, para indicarnos que se trata de una E breve. Bien, pasemos al último ejemplo. La O. El renglón de la O, en este caso el Kametz, el Hatef Kametz. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, un reductor seguido de un Kametz. Y este Kametz habíamos dicho que era el Kametz Hatuf, la O. Así que esta O, de ser plena, pasó a ser breve. Como en la palabra Oranim. Veamos a nuestra izquierda, en la parte de arriba, el primer ejemplo dice Oranim. Y en el ejemplo de abajo, a nuestra izquierda también, le añadimos, o al menos en algunas gramáticas se le añade el acento breve para indicar que se trata de una O breve. Por lo tanto, esta O es breve. Oranim. Pasemos a la última columna de las vocales. Y esta es una de las importantes también que vamos a aprender en esta lección. Las vocales muy breves. Veamos cuál tenemos. Veamos. En el renglón de la A no hay nada. En el renglón de la E tenemos una vocal que se llama sheva y en el resto de renglones todas cruces. Por lo tanto no hay vocales muy breves como A, I, O, U. Solamente E. Y quiero que observen una cosa en el último renglón de abajo. El círculo punteado tiene una E chiquitita al revés. Esa E chiquitita al revés indica que es muy breve y se le llama o se le conoce como sheva. Bien, veamos el ejemplo, pasemos al ejemplo del sheva. Veamos, observemos. ¿Qué tenemos acá? Este se llama sheva na. Es un sheva breve. La primera palabra tenemos debajo de una yod los dos puntitos. Dijimos que estaba en la línea en el renglón de la E. Por lo tanto es una E, pero en este caso es una E muy, muy breve, casi imperceptible. Parece que sonara más la consonante que la vocal en sí. Entonces ahí dice Yehová, así, Yehová. Podemos observar en la primera de arriba
la E, que está en verde, y debajo, en el mismo ejemplo, hay una E invertida chiquitita. Así es como va a aparecer en algunas gramáticas. Esto es para que lo reconozcan. Si encuentran en algunas gramáticas de hebreo una E chiquitita al revés, se trata de un sheva vocálico. Quiero que observen el siguiente ejemplo de acá abajo. En este caso tenemos kehat, así, kehats. ¿Qué significa esto? Quiero que observen la transliteración que hemos hecho fonética de esta palabra. Hemos usado una comilla, lo que ven en verde. Está la Q y luego una comilla seguida de una H, una A, una TH. Esa comilla yo se las muestro a ustedes porque en algunas gramáticas fonéticas, obviamente de transliteraciones fonéticas, se utiliza la coma, esta comilla, para indicar un sheva. ¿Qué significa eso? Que lo que está sonando es la kof y no la E. Pero esa kof suena como una E muy breve, y esa E muy breve sería el sheva. Y lo podemos apreciar en la transliteración lingüística de la E breve, o sea, en este caso el sheva, debajo. Nuevamente tenemos la E invertida. Bueno, así hemos concluido con estas vocales. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio más, que es fundamental para esta clase.